Llega el timer Renault 18 GTL, año 1987. Unidad con 5.000 kilómetros recorridos, un auto que realmente estuvo en un garage durante casi toda su existencia. El kilometraje y su estado así lo delatan, aún con sus neumáticos originales, aún el auto en condiciones de soportar el ojo crítico de aquel usuario Renault más exigente y que recuerda todos y cada uno de los elementos. La versión es un GTL 1400 centímetros cúbicos, árbol de levas lateral, aire acondicionado y alzacristales eléctricos delanteros, lo que hacían un muy buen balance. Los invitamos a que vean el Renault 18 GTL, que para los amigos era Junior. La historia comenzaba ya por el año 1978, cuando Renault en Francia veía el momento oportuno de lanzar el novedoso Renault 18. Era un paso a la modernidad, se mostraba como 100% vanguardista, con una mecánica aún sencilla, un auto que no buscaba ser tan pretencioso como lo fue en nuestro país de entrada. El auto bajo el diseño del diseñador Gaston Juget, un auto que sin dudas gustó de entrada, que para sus primeros momentos se mostraba con motorizaciones de baja potencia, aún con las llantas de 3 bulones, pero que rápidamente se iba a ir acomodando en el segmento e iba a ir ganando versiones realmente más potentes y más aspiracionales. En lo que refiere a nuestro país, recordemos que para el año 1980-81 es cuando Renault en Argentina ve que es el momento adecuado para darle punto final a lo que era la producción del querido y recordado Torino. Es así que a partir de ese momento se empieza a buscar un reemplazo, si bien obviamente por segmento el Renault 18 no era reemplazo de un Torino, pero había que llenar ese espacio del auto de media alta gama y tener el auto de producción nacional, digamos, que buscara pelear en lo más alto de los segmentos. De esa manera es que Renault ve propicio de traer el nuevo Renault 18, que ya se producía en Francia desde hacía 3 años, pero en la Argentina con una particularidad de comercializarlo con un equipamiento y una motorización diferente. El auto se iba a presentar allá por 1981 con un motor 2 litros de 99 caballos, con la novedad de ser en aleación de aluminio su bloque y su tapa de cilindros, un motor liviano, pero hasta ese momento con una caja de 4 velocidades. El auto desde el primer momento llamó mucho la atención, más por aquellos años donde la competencia era feroz. Ya para 1982 Renault iba a presentar la versión GTX, renovaba la versión TX anterior con el mismo motor, pero de 103 caballos, ya con caja de quinta, con mínimos cambios estéticos. Ya se iba ganando un espacio importante, sumado que tenía la versión de 2 puertas, la Coupé Fuego. El auto sin dudas rápidamente se fue insertando también en lo que era la actividad deportiva y eso también lo ayudó un montón, ya que fue captando el interés de otro tipo de usuarios y que seguramente todo eso iba a ir ayudando a que el auto se fuera consolidando. Ya para el momento que lanzan la versión GTX 2 litros con caja de quinta, en forma paralela iba a llegar también lo que era la versión Break y el GTL o Junior, llamado vulgarmente, que era la versión de entrada de gama. Buscaba llamarle la atención a aquel que un Renault 12 le parecía ya un auto anticuado quizás, que con prestaciones de ese estilo estaba conforme, pero
que ya buscaba algo más moderno y que un Renault 18 GTX realmente se le hacía un salto muy grande como para poder acceder a él. Es por eso que Renault vio como propicio el hecho de presentar la versión GTL con el motor 1400 de 77 caballos, el motor estilo del Renault 12, de buen funcionamiento, obviamente de prestaciones menores, pero que como sabemos hay gente que no mira el auto por su prestación, sino más por el hecho de tener un auto moderno, estéticamente agraciado, y que lo quiere para trasladarse de un punto a otro sin buscar las mejores prestaciones o velocidades. Es así que el Renault 18 GTL también se iba ganando un lugar, siempre acompañando en su estética lo que era con sus hermanos más aspiracionales. Se podían ver en lo que era paragolpes, interior, tablero, pero siempre con algún equipamiento menor. Hoy les traemos un ejemplar que creemos debe ser el mejor, un GTL del año 1987, 1400 centímetros cúbicos, compact de aire acondicionado, cierre centralizado y alzacristales eléctricos, que sin dudas el auto al día de hoy tiene 5.000 kilómetros y es uno de los puntos que más llama la atención, ya que creemos que no debe haber otra unidad en este estado y con este kilometraje, ya que aún conserva los neumáticos con los que salió el concesionario, todos y cada uno de los elementos, un color que le cae muy bien, un color llamativo pero delicado, y que tiene todos los condimentos que tenía el Renault 18 por aquellos años y que no por nada logró ser un auto realmente muy requerido y que al día de hoy el que lo tuvo lo recuerda con mucho afecto. No le vamos a hacer un análisis detallado, ya que recordarán que dentro de nuestros informes ya han pasado lo que es la versión TX, el GTX2, el TXC, pero el hecho de que como es un auto que a ustedes les gusta tanto y siempre había un sector de seguidores que hablaba de por qué no llegaba el GTL, era solamente dar con la unidad en el estado en el que ustedes están acostumbrados a ver, y es por eso que se demoraba en llegar. El auto, como dijimos, ya año 87, con los paragolpes de resina, con el portapatente o la corbata por debajo del mismo, que le hacía un aporte estético y servía para poner la patente en un lugar visible. Después aún nada cambiaba, desde el inicio solo de aquel modelo de presentación, los giros naranjas que después pasaron a blancos, la parrilla aún se mantenía con el mismo diseño. En lo que refiere a su lateral, el auto no venía equipado con espejo retrovisor externo del lado derecho. Las tazas o embellecedores sí habían cambiado por este año. Neumáticos, como les dijimos, Grand Prix, Goodyear, neumático bien de la época de los años 80, aún conserva los 5 neumáticos. Después, en su lateral, nada cambiaba. Solo alguno puede notar el tema de las molduras, que su dueño al momento de retirarlo del concesionario Vértigo optó por hacerle colocar estas molduras que las ofrecía Renault y que sin dudas era una forma de hacerle un corte al color amarillo y que le queda bien acompañando el tono de lo que es el protector de las manijas. Tanque de nafta del mismo modo. Pilar C, el tanque por un tema de seguridad por detrás del asiento trasero. Es decir, el auto era de ese tipo de autos que en Argentina supo durar casi 12 años y que sin hacerle grandes modificaciones, el auto funcionó bien hasta el final de su ciclo. Renault era un momento realmente muy bueno en nuestro país. Lo que comercializaba era realmente acompañado con mucho éxito. El Renault 18 hasta el año 93, año de final de producción, que fue uno de los países que más demoró en dejarlo de producir. Bueno, llegamos al vano del GTL.
Un vano espacioso, súper cómodo, entraba sin ningún problema el motor 2 litros que venía levemente inclinado. En el caso del 1400 sobraba lugar para cualquier tipo de intervención. Realmente un vano súper cómodo. La batería a mano, bidón de expansión del sistema refrigerante, bidón de lavaparabrisas, el auto equipado con un carburador doble boca, de prestaciones realmente acordes para su cilindrada. Hablamos de un 1477 caballos, con una velocidad máxima según test de época de unos 150 a 152 kilómetros por hora y un 0 a 100 de alrededor de 15 segundos, lo que habla que para un usuario medio realmente estaba en condiciones, y un auto que, teniendo una noción mínima de mecánica, realmente algunas intervenciones menores se las podía realizar uno. No era un motor que tuviera secretos o que fuera un requisito el hecho de herramental especial o de tener realmente conocimientos profundos, ya que el que venía siguiendo la línea Renault, este motor ya medio que lo conocía de memoria, el motor Cleon, que sin duda Renault le supo sacar provecho durante muchos años. Un motor que mucha gente lo veía como un motor más adecuado para el uso cotidiano que aunque el 2 litros, por el hecho de ser de aleación liviana, que requería de refrigerantes determinados, que el mantenimiento tenía que ser distinto, ya que el 2 litros era mediante correa sincrónica, mientras que acá era vieja escuela. Y el hecho de tener un auto de bloque de fundición y un motor súper conocido, que los repuestos realmente se consiguen a la vuelta de la esquina, que no hay ningún problema a la hora de hacerle la manutención y demás, es que al día de hoy todavía algunos lo siguen viendo y le dicen: fíjate, los Renault 18 que siguen dando vueltas son con el motor 1004 o 1006 y no con el 2 litros, dado que el que no le hacía el mantenimiento adecuado, el auto iba a sufrir las consecuencias de manera severa. En lo que refiere a las especificaciones de motor, 1400 centímetros cúbicos, 4 cilindros, longitudinal, bloque de fundición, 8 válvulas a la cabeza, árbol de levas lateral, diámetro por carrera 77 por 82 milímetros, 1397 centímetros cúbicos, 77 HP DIN a 5500 RPM, 9.5 a 1 de relación de compresión y carburador 2 bocas Solex C34. Caja de 5 velocidades, suspensión delantera a trapecio articulado, triángulos superpuestos transversales, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos, más barra antirrolido. Y suspensión trasera, eje rígido, barras reactoras con triángulo reactor central, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos, más la barra antirrolido. La plataforma del auto, similar a los que traía el Renault 12, que sin dudas era el punto que también lo hacía el auto tan confiable. Y como dijimos, tener el Renault 18, producto realmente novedoso, vanguardista, pero con todo lo que era la plataforma y la motorización del Renault 12, para muchos era clave. Cuando uno no es fanático del auto y no le estaba demasiado encima, sabía que tenía una herramienta práctica, usable, muy noble, y que no tenía que estar tan pendiente del kilometraje para hacerle el mantenimiento programado que sugería la marca. En lo que refiere a dimensiones, 4,47 metros de largo, alto 1,41 metros, con una trocha de 1,43 metros, 1000 kilos de peso, con un tanque de nafta de 53 litros. Llantas de 13 pulgadas, de acero estampado con embellecedor, neumático sin cámara 165 SR13. Como verán, ya en esta versión cambiaba lo que era la tasa se iba también renovando con el paso de los años, como para darle también un toque de aire fresco a la versión de entrada de gama. En lo que refiere al precio del auto, para agosto de 1986, unos meses antes de salir esta unidad del concesionario,
el auto se comercializaba a unos 12.700 australes, moneda vigente por aquella época. En lo que refiere al tanque de combustible, el mismo ubicado como era un clásico en Renault 18, por detrás de la línea del asiento posterior, con la doble tapa, una tapa externa sin llave y otra con llave, 53 litros, que tenía una autonomía en uso urbano 11,7 litros cada 100 kilómetros, a 100 kilómetros en ruta 7 litros cada 100 y a fondo 150 kilómetros por hora 12 litros cada 100 kilómetros. Bueno, en lo que refiere a la parte de atrás, todo era normal, acompañando lo que era la línea quizás ya del GTX2 con su nuevo paragolpe, en este caso la ausencia de lo que era el bequet aerodinámico, como las bajadas buscando las molduras laterales, pero el auto siempre en un marco de sobriedad y a la vez de diseño vanguardista importante, sus plafones traseros realmente de muy buena estética, de muy buena luminosidad, el baúl que daba la posibilidad de dejarlo sin llave y abrirle mediante el botón, y un baúl que siempre fue de los grandes para lo que era el segmento. Solamente se llegaba a ver el cartón de fondo, que era el que aislaba el tanque de combustible, y después sobre el piso alfombra de goma, al ser un GTL, los protectores de los plafones traseros, y como les comenté, el auto aún conserva las insignias del concesionario Vértigo de la localidad de Caseros, como así también el calco, lo que habla que acá no hubo sol ni nada, ya que estas cosas son las que primero se deterioran al dejar el auto expuesto a la intemperie y se los ve realmente como si el auto se hubiera retirado en estos días de la agencia. Después, insignia del auto, Renault 18 GTL, ya el cromado había desaparecido, todo tomaba color gris o negro, tanto en sus burletes como los paragolpes, molduras, solo se dejaba ver alguna línea cromada en lo que eran los embellecedores del techo y los barrevidrios de las puertas, que la banda exterior sí tenía un área cromada, pero ya el resto pasaba a ser todo de colores oscuros. Para los más curiosos que llegaron a identificar el catálogo maestro, el propietario del 18 tiene el catálogo de despiece, realmente de concesionarios o casa de repuesto. Si bien es de la versión anterior, Renault 18 serie 81-85, lo tiene, ya que más allá de los accesorios, el resto de los componentes son similares para ambas versiones. Llegamos al interior del GTL. Como podrán ver, todo era similar a las versiones más costosas, solo que se usaba más el obturador para bloquear las funciones que no tenía disponibles. Así todo, reloj de hora en la parte central, 2 esferas en la primera, velocímetro, podrán ver al día de hoy 5.112 kilómetros, escala 180 kilómetros por hora, una escala lógica distinta a la que podía traer la Fuego o un GTX2. Después, en la segunda esfera, ya ausencia de cuentavueltas, logo de Renault, aguja marcando cantidad de combustible en el tanque. Eran las 2 agujas presentes en el instrumental. Después todo era mediante luces testigo, que se llegaba a ver una de presión de aceite, otra de temperatura de motor, carga de alternador. Y después, si bien tenía los ideogramas laterales, solo algunos estaban en funcionamiento, ya que, por ejemplo, balizas, sí se llegaba a ver el triángulo con la flecha, y después los demás para luz de posición alta, para las funciones más básicas. Sobre la izquierda, desempañador de luneta trasera, portaobjetos o portamonedas, el reóstato de luz de tablero, balizas, salidas de aire y de calefacción, gaveta portaobjeto, estéreo, sí, un estéreo de muy buena calidad para la época, con 2 parlantes en las puertas delanteras. En la parte inferior, el sistema de aire acondicionado, los
comandos de los alzacristales delanteros, atrás no traía alzacristales eléctricos, otra gavetita portaobjetos o portacigarrillos, ya que este auto todavía era de la época del auto fumador, encendedor, el cenicero. Después ya sobre la columna de dirección, la columna no disponía de regulación como sí tenía la versión GTX, GTX2, la posición era única. Sobre la columna, de un lado los comandos de limpio parabrisas, sobre la izquierda comando de encendido de luces y bocina característica de Renault 18 y Coupé Fuego. El volante de un diseño diferente al que podía traer el Renault 18 GTX, GTX2, un volante cómodo, de buen grip, pero de un diseño no tan llamativo como el de las otras versiones. Bloqueo de puertas, un clásico de Renault, cebador a la izquierda, la visera clásica de la plancha de a bordo de Renault 18 y Coupé Fuego, la palanca de cambios con el fuelle, 5.000 kilómetros, imagínense el tacto que tiene esta palanca, realmente increíble, un auto nuevo, por detrás comando de freno de mano, tapicería con unos protectores que le puso su dueño para que no se manche ni se envejezca la tela, ya que es una pana realmente linda al tacto, y si sobrevivió tantos años de manera impecable, no fue mala la idea de ponerle algo que lo aísle de probables inconvenientes con la vida útil del tapizado. Guantera, una guantera cómoda, felpada, sin llave, sin luz, por tratarse de la versión económica, pero no por ello iba a carecer de alfombras tipo buclé, ya alfombra industrial, la alfombra de pelo corto, pero siempre es mejor que la alfombra de goma, todo engamado, como se puede ver, el tapizado, como las alfombras y el inyectado de la plancha en un color beige amarronado que armonizaba con el beige pucará, que era el color del auto externo, y que realmente, aún siendo una versión económica, Renault se esmeraba en que el auto tuviera algún toque de sofisticación. Espejo retrovisor adherido al parabrisas, los parasoles derecho con espejito de cortesía, izquierdo con portadocumentos, luces interiores del lado izquierdo del plafón de luz general y derecho con un spot de lectura que realmente era práctico para horas nocturnas, para que no moleste la luz al conductor, y si necesitaba el acompañante tener una luz para leer o algo, tenía una luz dirigida que no causaba inconvenientes. Las tres manijas clásicas características, solo en el puesto del conductor carecía, después en los otros tres puestos los tenía. Cinturones de 3 puntos no inerciales aún, 4 cinturones, butacas cómodas con un apoyacabezas realmente útil, práctico, cumplía su función perfectamente. El mismo se podía acomodar de acuerdo a la altura de los pasajeros que iban en la parte delantera. Atrás no traía apoyacabezas, pero para el año del auto como que todavía estaba acorde a lo que eran las normas de seguridad exigidas por aquel momento. Después las llaves características del modelo, con el loguito de Renault. Un detalle que van a llegar a valorar los seguidores de Renault es ese estilo cepillo de cerda o guardapolvo que corría por los laterales del comando de limpio parabrisas y que el auto aún lo conserva, y como así también las llaves, el otro juego original entregado por el concesionario Vértigo en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. En lo que refiere a la pedalera tradicional conocida en la línea Renault 18, Renault Fuego, los pedales emulando un estilo rombo ensanchado, acelerador cómodo también. Quizás los más altos tenían el tema que quizá la consola le molestaba un poco
en viajes largos para apoyar la pierna, pero bueno, era de esa manera el diseño del auto. Después, la butaca solo se acomodaba en lo que es posición de respaldo y distancia al volante. Una butaca muy cómoda, distancia al techo buena. Podía ser una persona de más de 1,85 m, 1,90 m y realmente no rozaba la cabeza contra el techo. La puerta, una puerta también bien armadita, espejo retrovisor con comando interno manual, la manija de apertura con todo lo que es la parte externa cromada, apoyabrazos anatómicos, portaobjetos, la rejilla del parlante de las puertas delanteras, la clásica cápsula que contenía en la parte interior el pestillo rojo, que al destrabarse se escondía y estando activado se llegaba a ver el pestillo rojo avisando que el auto estaba bloqueado. Y después nada más, ventanilla clásica sin ventilete, ya Renault 18, y como les dijimos, un auto para uso familiar realmente ideal, cómodo y que nunca tuvo quejas a lo largo de su producción. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Nos despedimos hasta nuestra próxima edición en 7 días, pero no sin antes, como es costumbre, de seguirles solicitando que se sigan suscribiendo, nos sigan recomendando, nos sigan dando like, como para que la familia Oldtimer siga creciendo y de esa manera poder lograr que la plataforma nos siga recomendando. Hasta la próxima.